elegí el máster de coaching y liderazgo porque al final la escuela me daba la oportunidad de crecer desde el punto de vista más académico, más estructural, por decirlo así, con una metodología muy concreta, y me parecía una buena forma de seguir creciendo y de intentar incorporar todos mis conocimientos y mis vivencias con esta parte más estructurada. Entonces creo que OBS, ya te digo, se adaptaba perfectamente a lo que buscaba. Quería tener la certeza de que me podía aportar algo, ¿no? Y además con unas peculiaridades muy concretas, que eran la escuela online, lo cual facilita el hecho de poder compatibilizar la vida profesional, laboral con esta académica, y ya te digo, la sensación desde el primer momento de OBS fue que reunía todos estos condicionantes, tanto a nivel de profesorado como de actividades, como de temario, y el hecho de tener compañeros también de todas las partes del mundo creo que era un plus que me hizo decantar. Bueno, me parece que hay una necesidad, es decir, la sociedad ha cambiado, la sociedad ha evolucionado. Yo creo que además la pandemia nos ha hecho tomar conciencia de un cambio importante en nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos, de trabajar, y en este sentido yo creo que la formación está en el primer nivel, ¿no? Hemos de seguir formándonos, hemos de hacer reciclajes continuos para estar al frente de nuestras disciplinas. En este caso, ya te digo, me parece una necesidad, y creo que OBS la aplica perfectamente, no desde ahora, sino ya desde hace muchos años, y en este sentido creo que tiene ese plus de ventaja con respecto a muchas otras empresas que creo que es algo más novedoso, más reciente. Que el tema emocional, siempre lo he dicho, ¿no? Es algo muy importante. Entonces, el poder contactar con personas de muchas sensibilidades, de muchos países, con diferentes culturas, me ha hecho poder empatizar, conocer otros enfoques, ¿no? Al final, y muchas veces creo que en nuestras disciplinas creemos que sabemos mucho, ¿no? Y nos hace falta poder mirarnos un poco el ombligo y tener ese punto de humildad, ¿no? Creo que desde el punto de vista organizativo, el poder conectar con personas de otros países me ha ayudado muchísimo a tener una visión mucho más amplia, ¿no? Y por el otro lado, evidentemente, como comentaba, el tema del temario, que me parece atractivo, que me ha aportado pues esa parte más metodológica o más académica, que sumada a la experiencia, pues, creo que me ha hecho crecer y me ha hecho afianzarme muchas de las convicciones que ya tenía. Mi experiencia, y al final yo creo que recoge, lo que he dicho hasta ahora recoge un poco todo el sentimiento que tengo hacia la escuela. Es decir, yo creo que la experiencia con OBS es desde el primer momento que contactas con la escuela para pedir información sobre los cursos que ofrece, hasta el día de hoy, ¿no? Que tengo la suerte de poder colaborar y contribuir de alguna manera con el grupo, con la comunidad alumni. Lo que me gustaría es seguir creciendo, es decir, conocer no solo esta disciplina, sino poder ampliar mis conocimientos y, por qué no, aplicarlos dentro de mi entorno laboral y profesional. Yo creo que al final los conocimientos, en este caso de liderazgo, de coaching, creo que se aplican no solo a la empresa, no solo a la gestión de grupos, sino también en tu vida personal, y solo por esto yo creo que ya vale la pena, y con lo cual me quedo con esto, ¿no? Con las ganas de seguir evolucionando como profesional y como persona. Sin duda, yo lo que podría hacer es explicar mi experiencia con OBS y a partir de aquí brindarle la posibilidad de conocer la escuela, de que evidentemente compare y acompañar a esta persona para que pueda tomar la mejor de las decisiones, ¿no? Pero sin duda OBS sería mi recomendación por todos los aspectos que hemos comentado.